Yo no soy muy fan de usar arroz integral, no soy muy fan de usar cereales, básicamente porque es que en mi opinión es más desventajas que inconvenientes. Primero, para el trigo es por el tema del gluten y en una persona que no tiene enfermedad celíaca generamos inflamación. Incluso en una persona que no tiene enfermedad celíaca, llega la gliadina, llega a las proteínas que unen los enterocitos e inflamas. Aunque no tengas enfermedad celíaca, aunque no tengas sensibilidad al gluten, inflamas. Entonces, en mi opinión, no le veo sentido al trigo. Le veo sentido al arroz integral. Pero ¿para qué tomar arroz integral si es básicamente añadir todavía más fibra cuando si el objetivo de tomar carbohidratos es llenar los depósitos de glucógeno muscular o corregir una tiroide que no funciona? ¿Para qué estar metiendo algo de fibra si lo puedo hacer con una fuente que básicamente va a tener a lo mejor muchísimo menos arsénico? Que de hecho el arroz integral retiene muchísimo más arsénico que el arroz normal. Entonces, yo primero con estos dos ya lo descartaría. Y con todos los demás cereales, normalmente llevan trazas de gluten. Y si no, no solo es el trigo. Entonces, yo no soy muy fan de meter ni avena ni todos estos tipos de cereales. Sinceramente, es que no, en mi opinión, no es evolutivo, no le veo sentido. ¿Para qué meter cereales cuando tengo fuentes de carbohidratos con muchísimo más alta biodisponibilidad y muchísimo menos proteínas que pueden generar inflamación? Entonces, no le veo mucho sentido. Si carbohidratos integrales para ti es cereales, ¿ok? Entonces, no soy nada fan de cereales. Me vas a decir pseudo cereales sin gluten, amaranto, mijo, sarraceno, ¿tiene sentido? En mi opinión, si lo comparamos con cereales, muchísimo más, ya que estamos quitando esta porquería que es el gluten. Lo estamos básicamente quitando. Además, todas estas fuentes de pseudo cereales tienen una muy alta cantidad de minerales, una muy alta cantidad en proteínas, entre 6 a 8 gramos. Si te vas al TEF, por ejemplo, es una maravilla de pseudo cereal. O sea, es que es absolutamente una fuente muy rica de minerales y de montón de proteínas. Sin embargo, es, en mi opinión, algo evolutivo, es decir, es algo que ha sido consumido por el ser humano desde hace ya muchísimos años. No sería yo muy fan de estar diciendo a la gente hacer una carga con TEF, con mijo o con sarraceno. Sin embargo, si lo comparamos con cereales con gluten, obviamente, pues sí, tiene muchísimo más sentido. Y si quieres añadir estos pseudo cereales porque haces low carb o una dieta dirigida, que es la fase 2 de keto optimizado, que es keto fit, tiene sentido, ¿ok? TEF, mijo, sarraceno, amaranto, tiene sentido. Bien, pero voy a seguir siendo mucho más partidario de o el arroz blanco o simplemente el boniato o la patata o simplemente frutas. Mucho más que un pseudo cereal. ¿Ok? Si lo toleras bien, espectacular. Mira, aporta más proteína que la patata, aporta más minerales que la patata, con lo cual, ¿por qué no? ¿Por qué no?